¿Cómo le va? Muy bien, gracias por invitarme. Mario, ¿usted recuerda alguna época parecida a esta que estamos viviendo? Bueno, el 2001 es parecido. No es igual, pero es parecido. ¿Y más atrás? La hemos tenido, ¿no? Sí. Lo que tenemos en algunas canas más o menos hemos vivido. Bueno, lo que vino después de Martínez Dios, ¿no? Una crisis bancaria importante que se llevó una enorme devaluación y una crisis bancaria corrida. Pienso que esas son tres épocas similares, ¿no? Donde una política monetaria muy, digamos, fundamentalista, muy basada en... Estamos hablando de la dictadura. Cuando comenzó la dictadura, prácticamente el Fondo Monetario Internacional se introdujo en la República Argentina. Claro, en realidad la Argentina era miembro del fondo y el fondo daba facilidades a los países por la crisis petrolera. Recordamos en el 75, 76 era la crisis petrolera. La Argentina tenía que recibir un fondo de 150 millones de dólares que lo retuvo el fondo hasta que vino el golpe. Exactamente. Y después un coronel que se hizo cargo del Ministerio de Economía llamó al fondo y el fondo le dio los 150 millones de dólares. Coronel. Sí, antes de Martínez Dios, sí, por unos 15 días, hubo un coronel que se hizo cargo, llamó al fondo y el fondo le puso la plata. O sea, eso para marcar que la deuda es un instrumento político. Claro, Estados Unidos directamente al coronel le dijo al fondo, pónganle la plata. Sí, sí, sí. La deuda y el Fondo Monetario tienen, digamos, son instrumentos políticos de dominación, ¿no es cierto? De disciplinamiento de los países, ¿no? Qué palabra dura, ¿no? Y sí, porque esto de la autodeterminación de los pueblos y la soberanía está escrito, pero hay que ejercerlo. Y para ello uno tiene que tener condiciones económicas que le permitan obrar con independencia. La Argentina hace muchos años que perdió esa independencia económica, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ¿a través de qué? De los mecanismos financieros. Son los mecanismos financieros los que, digamos, nos condicionan en muchos de los aspectos de nuestra política económica interna, ¿no? Se está hablando mucho de que nosotros tenemos el rebote de lo que está sucediendo en el exterior. Y esta es es una palabra que siempre se utilizó en esos momentos, ¿no? En esos momentos donde la necesidad de la República Argentina, todo sucede por lo que está pasando en el exterior. ¿Esto es correcto? No, de ninguna manera. Es un fantasma que nos meten para que nos asustemos. Buscan una razón, un justificativo, una excusa para la mala política y la mala praxis que han desarrollado. Es decir, el mundo sí es cierto, hay un cambio en la tendencia, que esto se sabía, no es que en el mundo vino un terremoto que nadie lo preveía. Es decir, la llegada de Donald Trump a los Estados Unidos y su política de mayor proteccionismo hizo suponer que iba a hacer un cambio en su política financiera y iba a levantar la tasa de interés concretamente. Al levantar la tasa de interés, como hay fondos especulativos que se mueven por todo el mundo y programas de computación, ¿no es cierto?, que dicen si la tasa de interés en Estados Unidos es el 0,5%, entonces se van a los países emergentes porque tienen mayor renta. Cuando esta tasa supere el 1 o el 2%, se retiran de los países emergentes y van a Estados Unidos en lo que llaman los portfolios, ¿no es cierto? Ellos tienen una cartera que tiene Estados Unidos, Argentina, Brasil, Indonesia, India, y son programas de computadoras, porque acá, viste, cuando hablan de los mercados, ¿no? Porque los mercados son programas, son algoritmos matemáticos de especulación financiera. Para esa masa no regulada en el mundo de especulación financiera, que lo llaman la globalización financiera, que son los piratas, unos truanes, unos usureros que en el infierno del Dante creo que estarán en el último de los anillos del infierno del Dante porque se lo merecen, porque hay gente que vive sin... Eso sí que le tirás una pala y no saben ni qué hacer, no es que no quieren trabajar, nunca trabajaron. Y ni iban a trabajar. Nosotros estamos grabando en el día D
digamos, de dólar, de debacle. Sí. Y esto mañana, cuando estemos en el aire, quizás haya pasado o no la tormenta. Sí. Estamos sobre el mediodía en la República Argentina. ¿Cuál es el panorama? Bueno, el panorama No hagamos adivinanza, simplemente el panorama análisis. Mirá, es que más o menos la cosa, para un lado o para el otro, pero más aguda o menos aguda la crisis está. Es una crisis fuerte, crónica, que no se define hoy. Creo que están dadas las condiciones para que esta crisis continúe, evidentemente. ¿Cuál es el problema de la Argentina? O sea, se nos dijo, ¿es la crisis extranjera? No, el problema fue la política del Banco Central, concretamente la política monetaria. Y estamos frente a una de las estafas más grandes y más simples de advertir que recuerde la historia financiera argentina. Estamos frente a un presidente del Banco Central que ha dicho... Que tiene antecedentes. Después vamos a hablar de los antecedentes. Bueno, por esos antecedentes delictivos es que terminó siendo presidente del Banco Central. Es decir, haber sido cómplice del delito, del megacanje y toda esa, digamos, estafa del 2001, lo hizo para los mercados. Fue el crédito que él tuvo para llegar a ser presidente del Banco Central. Como lo fue Cavallo cuando estatizó la deuda de Martínez de Oz. Es decir, Cavallo fue el operador de otra estafa grande en el mercado financiero, por la cual hemos pagado los argentinos mucho dolor y mucho sufrimiento. Mucha muerte. Sí, y mucha muerte. O sea, los personeros financieros hacen su mérito en estafar a los argentinos a través de la deuda, megacanje, canjes. Y después se les paga. Obvio que se les paga y se les... Como presidente del Banco Central, porque en el 2001, que yo recuerde, la señora Carrió, la señora Ocaña creo que estaba también allí. Sí, ellas me acompañaron en todas las denuncias que yo hice. Después se borraron. Pero ahí, al principio, cuando era políticamente correcto, estaban para hacer una foto. Pero volvamos al día de... ¿Por qué decimos la estafa de las LEBAC? ¿Qué son las LEBAC? Es un instrumento de política monetaria para controlar la inflación. O sea, las LEBAC es la forma en que el Sturzenegger cree que va a controlar la inflación y ese instrumento tiene un costo, no es que es gratis. Yo hice la cuenta, 10.000 pesos por segundo de intereses. O sea, te están proponiendo un remedio para curar la inflación que te cuesta 10.000 pesos por segundo, o sea que es una bola gigantesca de intereses que cada tanto se renueva y es cada vez más grande. Y vos, te pregunto, ¿se controla la inflación? No. O sea, estamos pagando por un servicio que no nos dan. Es un engaño, es una estafa, es un fraude. Y vamos a aplaudir, fíjate, vamos a aplaudir si la estafa continúa, porque si la estafa continúa, no caemos en la otra estafa, que es la del dólar. Entonces, es de Guatemala a Guatepeor. Y saltamos así, y la dirigencia política en general, acomodaticia, oportunista, se acomoda un poco al discurso y dice, bueno, ojalá que pasemos el supermartes, pero esto es una estafa. Y no caigamos en la otra estafa que nos viene acompañando hace 50 años, que es que el capital en la Argentina ha encontrado una forma de estafar al trabajo, que no es a partir de las paritarias y de los convenios colectivos y de estrujarle el salario, sino una vez que tienen su ganancia, en vez de dejarla para que se reproduzca el trabajo, la inversión, el crecimiento, no, se la llevan afuera en offshore y fuga de capitales. Esto me hace acordar del empréstito de la Baring Brothers. ¿No? Pero me hace acordar también un empréstito de Alzogaray. El 9 de julio. El 9 de julio. Es decir, se repite la historia y no leemos nuestra historia, no miramos nuestra historia. Sí, si olvidamos la historia estamos condenados a repetirla. Correcto. Marx decía que primero como tragedia y después como farsa. Acá como tragedia de nuevo, o sea, tragedia, farsa, tragedia. Exacto. Lo que pasa es que
hay una línea histórica dentro de de la historia argentina que es la línea del entendimiento con el imperialismo de turno. La línea de Rivadavia, ¿no es cierto?, nuestro primer presidente, que digamos, compromete a la República Argentina en un empréstito de la Baring Brothers que sirvió solamente para que hicieran negocio los comerciantes ingleses. O sea, se daban préstamo ellos mismos para vendernos a la Argentina. Y el imperialismo inglés, que no pudo conquistar, estamos próximos al 25 de mayo, ¿no? El 25 de mayo es una consecuencia de ese pueblo que se había alzado en armas en las invasiones inglesas, rechazando al imperialismo inglés, y ahí es como que toma fuerza el pueblo, digamos, y es un pueblo en armas que después decide liberarse del imperialismo español, o no ser más parte del imperio español. Y los ingleses se dan cuenta que aquí la dominación no puede ser directa y van por una dominación indirecta a través de las finanzas y el comercio. Y esto lo entendieron rápidamente los norteamericanos. Ya a fines de la década hacia el 1900 quieren lanzar una moneda, digamos, americana donde ellos la dominaban. ¿Y sabes quién es el que le sale al frente? José Martí. José Martí, el líder cubano. Y ahí viene toda una corriente de entender la moneda, las finanzas, la deuda como una forma de dominación, que después el imperialismo norteamericano, caído el imperio inglés con la derrota, con la crisis del 30 y la guerra mundial, bueno, hoy tenemos la hegemonía del dólar, lo que se llama la hegemonía del dólar. ¿Cuál es la hegemonía? ¿Qué es? Esto es muy importante porque la moneda es la que determina todo un circuito. Históricamente, y si nos vamos bueno, allá, a la historia, sí. Por supuesto, el Imperio Romano, es decir, una de las caídas del Imperio Romano es justamente por la falta de monedas en las colonias. El propio Imperio Español tiene una crisis muy fuerte porque ellos traían los metales preciosos y eso generó una gran inflación y descontento del pueblo y fueron de las caídas. La moneda tiene una incidencia muy importante en la historia de los pueblos, de las naciones y de la economía. Bueno, ahora vivimos una economía monetaria, controlada por los bancos, que son los que verdaderamente determinan la cantidad de liquidez que hay en una economía. Cuando hablamos de liquidez monetaria, estamos hablando de si vos podés vivir o no económicamente. O sea, la moneda es como el agua para la vida. La moneda a la economía es como el agua a la vida. Si no tenés agua no vivís, si no tenés moneda no vivís. Y ese enorme poder que tienen los bancos de controlar la moneda es lo que los hace tan poderosos. Y lamentablemente, cuando vos tenés estructuras muy debilitadas, cuando vos tenés una estructura política muy debilitada, un argentino que ha perdido la confianza en sus instituciones, fundamental, la moneda. La principal institución de un país es su moneda. Moneda, territorio, lengua, costumbres, eso hace un país. Acá tenemos... Devalorizada totalmente la moneda. Exactamente. ¿Viste que dice subió el dólar? Sí. No, bajó el peso, hermano. Exactamente. Bajó el peso, lo que tenés en el bolsillo, lo que tenías en la mesa de luz, lo que dejaste en el banco, lo que tenés para cobrar. Y entonces tu poder adquisitivo se deprecia frente a otros que tienen dólares y que van a ver multiplicados sus creencias, sus valores. Entonces estamos frente a los argentinos que tienen ingreso fijo en pesos y los que tienen dólares. Y una guerra económica de la cual no podemos salir, es una trampa de la que no podemos salir. Por eso, la única manera de salir de esto es con un pacto. Hay que refundar la Argentina. Claro, pero para eso se necesita, en este caso, un líder que sería el jefe gobernante, que llamara a todos los otros para reformular. Esto no creo que pueda suceder en estos momentos. Y el último que lo hizo fue Perón en el 73. Y formuló el proyecto nacional. Y convocó a los argentinos a olvidar sus enfrentamientos, sus divisiones,
Pero era un líder. Era el último gran líder que tuvimos. Yo recuerdo que don Antonio, muchas veces, charlando, tomando un café, me hablaba de la familia, ¿no? Sí. Me hablaba de la reunión familiar, donde todos estaban ahí comiendo, hablando, y en un momento se hablaba de política, los hombres se hablaban de política, aunque las mujeres también tenían su faceta en el clan Cafiero. ¿Hoy sucede eso? Sí, por supuesto, mantenemos la tradición familiar. El viejo tenía 3 pasiones. La política, Boca y la familia. No te digo el orden porque hacemos lío. Sí. Él nos educó en algo muy importante, en el respeto al otro, en respetar al otro, aunque el otro diga algo que a vos te parece una tremenda estupidez, pelotudez, o no, o te dé odio, o te dé bronca, y porque sos un gorila, o porque sos un peronista. Él nos enseñó a respetar al otro. Y a otra cosa muy importante, a tener pensamiento propio. A tener pensamiento propio, no a obedecer o a seguir la corriente. No, vos tenés que sacar tus propias conclusiones y después pelear por esas conclusiones. Yo esas son las 2 grandes enseñanzas que me dejó mi padre, entre ellas, mirando el fútbol dije, no, yo no quiero ser hincha de Boca y mis hincha de San Lorenzo. O sea, somos 2. Vamos, cuervo todavía. O sea, saqué mis propias conclusiones futbolísticas y políticas. Por eso hubo momentos en la historia de mi padre que yo no coincidí con sus posiciones políticas y él respetó las mías. ¿Cuántos tomaron distintos caminos políticamente? Bueno, nosotros la mayoría de los hermanos empezamos a la vida política en la Juventud Peronista. En la década del 70. En la lucha. La lucha y vuelve, el famoso Perón estaba proscripto y ya ahí cada uno militaba en un espacio distinto. No quiero decir dónde porque no importa. Y después también mi hermano Juan Pablo tuvo un posicionamiento político muy propio de él. Bueno, mi hermana Noelisa, mis sobrinos Santiago, Francisco, digamos, somos una familia que se nutren uno con otros en la política y fomentan la política dentro de la familia. Yo no te diría fomentar, porque no es una cuestión de, che, vení a leer el diario, interesate. Es nada, es que vivís preocupado por lo que pasa en Argentina, en nuestro país. Yo me veo reflejado en mi casa, ¿no? Mi mujer bibliotecaria, yo periodista, mis hijos, uno es escritor y otro es cineasta. Es decir, todo pasa por lo que se va fomentando dentro de la familia, ¿no? Pero lo más importante es, si hay que fomentar, es el amor por la patria. Es el amor por el pueblo. Y porque los chicos de hoy conozcan a nuestro pueblo. Por ahí ellos tienen su circuito, ¿no?, de educación, de esto, y de repente se encuentran con que hay otro mundo. Es el mundo del barrio, el mundo de la pobreza. Es decir, tenemos 30% de los argentinos bajo la línea de pobreza, 10% en indigencia. Tenemos zonas del país totalmente postergadas. La situación de nuestros pueblos originarios. Es decir, yo creo que hay que educarlos en el amor a eso y en el compromiso desde la profesión que cada uno elija, porque vos no lo podés obligar a un chico a militar en la política. No. Sé el mejor periodista que puedas. Sé el mejor sociólogo, sé el mejor educador. Es decir, porque así se construye el país, no se construye con el piripipí político. No, hay que accionar. Y sí, hay que accionar. Estamos en estos momentos capacitados para la militancia, es decir, ¿el pueblo está capacitado para la militancia o se ha dormido en eso?
Yo creo que ha habido una enorme desculturalización política, producto de la crisis de la política, ¿no? Viste que dicen que tenemos el déficit fiscal, no, el principal déficit que tenemos es de ideas. Y el principal déficit que tenemos es el político. Ese es el gran problema del argentino. La política entendida como el bien común, la política entendida como un debate de ideas, saber cómo sacamos a la Argentina adelante. Por eso vienen estos gobiernos que instalan estas ideas absolutamente, digamos, ortodoxas y que importan. Conservadoras. Vos no podés importar tu identidad, no podés importar el crecimiento, no podés importar las instituciones que construyeron otros países. Es una cuestión propia. Se confunde crecimiento con desarrollo y desarrollo con progreso. Nos hablan del crecimiento. Sí, un país puede crecer, pero no se va a desarrollar ni va a haber progreso porque... no hay producción. No hay producción, no hay valorización del trabajo. No hay educación. No hay esa base para mí, que es la educación, que podría llevarnos a la militancia, a la producción y al trabajo. Sí, lo que pasa es que la educación no entendida como la educación enciclopedista de estudiar, sino ¿sabes cuál es la mejor universidad? La universidad de la calle. Sí, sí. Es decir, aprender con el otro en las relaciones sociales, en las relaciones económicas, en las relaciones productivas. Por eso digo, tenemos en la Argentina un déficit muy grande de ideas, y ¿sabes qué? De autovaloración. Nos quieren denigrar, como que no podemos. Que somos un pueblo, que ni sabemos administrar este país tan hermoso, extenso, rico que tenemos, ¿no? Nos quedan 2 minutos aproximadamente. ¿Cuál es tu idea o qué es lo que vos querés para esta nación en los próximos años? ¿Qué posibilidades le ves, mejor dicho? Bueno, tenemos un problema político muy serio, porque tenemos un gobierno que nos está llevando a una crisis muy profunda, no acierta en la política económica, y hay que construir una alternativa. Esto es lo más importante. Pero no solo una alternativa electoral o de un frente. Sí, hay que hacer un frente, hay que buscar la unidad de todos los sectores populares, tenemos que buscar los mecanismos para que esa unidad se produzca, tenemos que saber entender que va a ser una diversidad muy grande, pero que tenemos que ser abiertos y lo porque si no nos comen. Nos comen. Pero ¿sabes qué? Yo no creo que esa sea la única cosa que hay que hacer. Para mí hay que repensar el proyecto nacional y repensar un concepto que Perón lo formuló muy claramente, que es el de la comunidad organizada. O sea, no se sale votando cada 2 años, se sale si todos los días vamos construyendo una comunidad organizada. ¿Qué es una comunidad organizada? Primero reconocernos como una comunidad, no como un mercado o como una sociedad con derechos. No, tenemos un destino común y tenemos que construir que ese destino común sea cada vez mejor si ponemos lo mejor de nosotros, que es la solidaridad, el trabajo. Yo creo que lo que tiene que crecer en la Argentina es la economía solidaria, la economía colaborativa. Si hacemos crecer esa economía, podemos salir. Podemos salir. Mario Cafiero, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vos. Nosotros nos vemos la próxima semana. Gracias. Conocé los planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares de Andar, la obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-725836, www.sssalud.gov.ar, RNOS 122-104, RNEMP 1252. Vos preparás más de 700 platos por noche, pero elaborás cada uno como si fuera el único. Vos tratás con cientos de personas al día, pero saludás a cada una como a un amigo. Vos servís infinidades de café cortados y nunca te olvidás del vasito con soda.
Un sindicato como la UTGRA tiene miles de trabajadores, pero cuando se trata de tu formación y tu educación, para nosotros sos el único. Tu trabajo es atender a la gente. El nuestro es servirte a vos. Educación gratis y a tu alcance. UTGRA, unidos por el bien común. Calidez. Elegancia. Atención al detalle y servicio personalizado. Lo invitamos a disfrutar de este microclima que logramos construir en el corazón de Buenos Aires. Hotel Supara. Los esperamos. ISF, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional. Informes e inscripción al 0800 345 4373.